La semana pasada vimos aritmética, vimos leyes de signos, leyes de exponentes y jerarquía de operaciones. Si ustedes cimentaron bien esas bases, no vamos a tener ningún problema con el día de hoy, que comenzamos ya con hacer operaciones. Realmente no es algo tan complejo, porque es algo que nosotros hacemos día con día. El sumar, el restar, el multiplicar o a veces el dividir lo hacemos de manera constante. Aquí empezamos desde lo básico y vamos subiendo el nivel de dificultad para que ustedes no tengan ningún problema. Ahora sí, si yo les digo el valor de 0.375 sobre 0.75 por 1.5, ¿cuánto les da? A ver. Un tercio. Un tercio, muy bien. Ahí me lo den fracciones. Punto 33. Punto 33. Bueno, muy bien. Respuesta correcta es punto 33. Cuando tengan ese tipo de operaciones, la recomendación es que ustedes primero realicen sus multiplicaciones, sumas o restas que tengan y hasta el final dividan. Aquí hacemos 0.75 por 1.5 les da 1.125. Si yo ahora sí ya divido 0.375 entre 1.5, nos da 1.33 o como bien nos dijo Jico, un tercio, es lo mismo. Aquí importa básicamente que ustedes encuentren su resultado correcto. ¿Dudas hasta aquí? Vamos entonces a un siguiente ejercicio. En un laboratorio de química tienen frascos con los siguientes elementos: 83,97 gramos de sodio, 5 séptimos gramos de magnesio, 2 quintos gramos de yodo y 15,31 gramos de potasio. ¿Cuál de los frascos contiene la menor cantidad de gramos? El yodo. ¿El yodo? ¿Magnesio nos dicen? Sería el yodo. ¿Sería el yodo? Sí, ese es el yodo. ¿El yodo? Bien. Hay dos formas de solucionarlo. Primera, verificó sus fracciones y se dio cuenta de lo siguiente, que 83 es muy cercano al 97, por lo tanto es mucho más de la mitad. Cuando vio 5 séptimos se dio cuenta que también era más de la mitad. Cuando llegó a 15,31 se dio cuenta que es casi la mitad, es muy poquito menos de la mitad, a diferencia de 2 quintos, que realmente de la mitad sí está un poquito lejos. Por eso quizá ella se fue a primera instancia por yodo. ¿Si observaste eso o hiciste otro método? No, sí. No, primero. Ahora, está el segundo método, que si se les da más o quieren estar 100% seguros, muchos quizá habrán hecho lo que yo hice. Dividieron sus fracciones, 83 entre 97 y les dio 0.85, 5 entre 7 les dio 0.71, 2 entre 5 les dio 0.4 y 15 entre 31 les dio 0.48 y ya a partir de ahí verificaron cuál era la cantidad más chiquita, que en este caso era 0.4. Bueno, continuemos con uno más. Dice: ¿cuánto deberían de dar de cambio a Ricardo si paga con 12 monedas de 20 centavos un helado que cuesta 2.25? ¿Cuál sería aquí su respuesta? A punto 15. Más bien no le dieron cambio, ¿no? ¿Sí le dieron cambio? No, sería de punto 15. Sabía. Aquí teóricamente hablando, pues sí le dieron un cambio de punto 15. Sería de punto 15. Porque 12 por punto 20 son 2.40, que es el dinerito que él llevaba. Si eso le restó el 2.25 del helado, le quedaron 15 centavitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos al siguiente. La vajilla que Karen compró para su fonda tenía originalmente 130 piezas. De ellas, 14 todavía no se estrenan y se han roto 18 platos, 12 vasos y 15 tazas. ¿Cuántas están en servicio? A ver, ¿qué se les ocurre? Cuéntenme. Pues nada más sería restar todo, ¿no? Se puede restar Que todo, ¿no? son 71 piezas. Aquí hay dos formas de solución. La primera es que de su cantidad general ustedes solo vayan restando el 14, el 18, 12 y 15. O también pueden verificar todos sus datos. En este caso, mi vajilla tiene 130 piezas, nuevas son 14 piezas y se me ocurrió que mejor era mucho más sencillo para mí juntar las piezas rotas. 12 más 18 más 15 me dio 45.
Esas 45 las sumé a 14 y me dio 59. Y simplemente las resté. 130 menos 59 me dio 71. Es lo mismo. Aquí depende con qué se acomoden más. Si les gusta analizar bien qué es lo que pasa, o pueden también analizarlo de la otra forma, ir restando, porque básicamente ninguna de las piezas señaladas se utilizaron. ¿Nadie tiene dudas hasta aquí? Todos ya se acordaron de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Bueno, ahora sí, si a estas operaciones yo les comienzo a implementar variables, es lo que vamos a conocer como operaciones algebraicas. Hay distintos términos para mis operaciones algebraicas. Son 4. El monomio, que es un solo término, binomio, 2 términos, trinomio, que son 3 términos a más b más c, y el polinomio, que va desde los 2 términos en adelante. Pero ¿cómo voy a saber cuándo es un término y cuándo no es término? Bueno, los van a distinguir porque siempre van a estar separados por el signo del más o menos. Siempre van a estar separados de esta forma y así ustedes van a saber que son 2 términos diferentes. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vamos con nuestro primer ejercicio. Un terreno de forma irregular tiene las siguientes longitudes: 3A, 2B, 5A, 3B. Si se quiere cercar, ¿qué longitud de malla debe comprarse? Por favor. Aquí hay que sumar porque me está pidiendo que yo calcule un perímetro. Entonces, ¿cuánto me daría aquí? Bueno, voy a juntar en una suma y resta. Voy a juntar términos con términos, peras con peras y manzanas con manzanas. En este caso lo que tengo que hacer es juntar las A's con A's y las B's con B, porque si yo junto las 13, como bien me dicen ustedes, estaría yo prácticamente casi como multiplicando. Por eso es que no las hago. En este caso me voy a quedar con 3 más 5 son 8A y 2 más 3 van a ser 5B. ¿Sale? Para suma y resta se propone que cada uno se quede con sus variables separadas. ¿Sale? Las podemos empezar a juntar cuando hablamos ya de multiplicación. ¿Va? ¿Uno más? ¿Sí? Un automóvil recorre las siguientes distancias: 2A más 4B más 5C, y un autobús recorre las siguientes distancias: 7A más B más 12. ¿Cuál fue la distancia total recorrida? Sí, sería 9A más 5B más 7C. Bien, ¿alguien tiene algo diferente? Bien, veamos qué pasa aquí. La recomendación que yo hago cuando ya a partir de un trinomio la suma es que las hagamos de manera vertical. Me permite a mí verificar qué variable va con qué variable y no perderme en la horizontal. Puede que te pierdas porque son muchos términos, a menos que vayas tachando, pues puedes hacerlo. Yo recomiendo este método, se me hace más sencillo. En este caso hacemos 2 más 7 me da 9A, 4B más B me da 5B y 5 más 2 son 7C. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Siguiente ejercicio. Dice, un avión sale de un puerto y para llegar a cierto punto se desplaza hacia el norte con las siguientes longitudes: 5A más 2B más 7C, y para regresar al sur con las longitudes 2A más 4C. ¿A qué distancia se localizó el puerto? ¿Qué operación hay que hacer aquí? A ver. Sería 3A, 2B y 3C. Bien. En pocas palabras, estamos haciendo una resta. Bien. La recomendación que se hace es que aquí, bueno, su segundo término lo multipliquen por menos para que ya lleven claro cuáles son los signos que van a utilizar sus términos. Más por menos me da menos y menos por más me da menos. Y ahora sí, 5 menos 2 me da 3A, 2B lo paso y tal cual íntegro, no tengo con qué trabajarlo, y 7 menos 4 me va a dar 13. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Les digo, son muy sencillas las operaciones. Aquí depende de cada uno de nosotros tomar el método que más se nos facilite. ¿Sale? Dice, encontrar el área de un terreno rectangular cuya longitud es de 2x al cubo y cuadrada y su ancho de 5x cuarta y.
Aquí lo que yo tengo que realizar es una multiplicación. Recordemos que para áreas son los productos. Ahora sí, ¿cuánto me da de resultado aquí? Sería 10x a la 7 y y a la 3. Muy bien. Bueno. Muy bien, voy a multiplicar. 2 por 5 me va a dar 10. Exponentes, x a la 3, x a la cuarta. 3 más 4 son 7. Y cuadrada más y es 2 más 1, me da una y cúbica. Resultado, 10x a la séptima y cúbica. Muy bien, ¿recuerden? Para eso nos sirven los exponentes. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora sí, les toca. Un rectángulo tiene de base 3x más 2 y de altura 2x. ¿Cuál es el área? 2 por 3 son 6, x por x cuadrada, 2 por 2 son 4. Vamos con algunas divisiones. Dice, se divide en 4 partes iguales un rectángulo que tiene un área de 8x cuadrada más 4x. ¿Cuál es la medida del área de cada rectángulo? Sería 2x cuadrada más x. Bien, a ver, eso. Yo ahí tengo duda, mis, o sea, las X no se van a dividir. En este caso no puedes dividir a las x porque no tienes una variable, entonces solo divides entre 4. Aquí está más en específico el ejercicio. Vamos a dividir 8 entre 4, me va a dar 2, pero no tengo ninguna x aquí, ¿cierto? Entonces mi x cuadrada se pasa íntegra abajo. 4x entre 4 prácticamente estos dos se eliminan y me queda x. Bueno, siguiente ejercicio. Un padre tiene un terreno irregular que tiene por área 9x cuadrada más 3yz más 6z al cuadrado, el cual heredó a sus 3 hijos. Calcula qué parte le tocó a cada hijo. Pues no sería 3x al cuadrado más y al cuadrado más 2z al cuadrado. Muy bien. ¿Alguien difiere de este resultado? ¿No? No, me salió lo mismo. Muy bien. Así es. Tienen 9 entre 3, me da 3. 3 entre 3 prácticamente se eliminan y me queda y cuadrada. 6 entre 3 me queda 2z al cuadrado. Muy bien. A partir de aquí nosotros podemos ingresar o empezar con lo que son los productos notables y factorización. Los productos notables no es otra cosa más que multiplicaciones abreviadas. Hay 4 productos notables que vamos a estudiar, que es el binomio al cuadrado, que prácticamente son 2 términos elevados al cuadrado. Los binomios conjugados, que son 2 términos iguales y 2 diferentes paréntesis, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Tercer caso va a ser el binomio con término común, donde voy a tener mi primer término común, en este caso aquí me lo marca como A, y los dos diferentes que va a ser B y C. Pueden ser 2 números cualquiera o pueden ser 2 variables diferentes. Y por último voy a tener el binomio al cubo, que se distingue o lo van a encontrar bien fácil porque básicamente es A más B, pero solo que cambia su exponente, que es elevado a la tercera potencia. Por favor, relacionen ambas columnas. ¿Cuál va con cuál? Sería el de binomio al cuadrado con A. Sería la A. Muy bien. Binomio conjugado la C. Bien. El binomio al cubo el B y el binomio con término común el D. ¿Todos de acuerdo con que nuestra relación queda ACDB? Sí. ¿Sí? Ahora sí, si todos llegamos hasta aquí y todos me siguen y todos en la misma, comencemos con los binomios al cuadrado. ¿Cómo se resuelven? Un binomio al cuadrado se va a resolver de la siguiente manera. Va a ser cuadrado de mi primer término, que en este caso es A cuadrada, más el doble del primero por el segundo, 2A por B, más el cuadrado del segundo término. Y esto me va a dar por resultado un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a nuestro primer ejercicio. Acuérdense, un
binomio al cuadrado me va a dar por resultado el famoso TCP o trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí, entonces resolvamos el primero. M menos n al cuadrado. A ver qué pasa. ¡Ojo! Resolución, cuadrado del primer término sería m por m, m al cuadrado. En este caso tengo un signo de menos, ¿ya lo vieron? Este signo de menos, cuando vean este signo de menos, ya sea positivo o negativo, se va a repetir aquí en mi segundo término. Si es menos, entonces aquí es menos el doble del primero por el segundo, 2 por m por n. Entonces se quedaría 2mn más el cuadrado del segundo término, n por n, n al cuadrado. Resultado final, m cuadrada menos 2mn más n al cuadrado. ¿Uno más? Sí. Calcule el área de la siguiente figura, por favor. Tienen 3x más 2, básicamente eso mide el lado, y tienen que calcular el área. ¿Cómo calculamos el área? Con lado al cuadrado, que en este caso sería 3x más 2 al cuadrado. Por favor, inténtenlo. Sería 9x cuadrada más 12x más 4. Bien, aquí Paco nos está diciendo un resultado. ¿Alguien difiere? ¿Alguien lo segunda? No, me salió lo mismo. ¿Te salió lo mismo? Veamos nuestro resultado. Cuadrado del primer término de 3x cuadrada, 3 por 3 son 9, x por x, x cuadrada. Doble del primero sería 2 por 3 son 6x, por el segundo multiplico por 2, 6 por 2 son 12x. Cuadrado de mi segundo término, 2 por 2, 4. Muy bien, vamos con un siguiente caso. ¿Cómo se llaman estos? A más b por a menos b, según la tablita que veíamos al inicio. ¿Alguien se acuerda? Los conjugados. Binomios conjugados. Los vamos a diferenciar o son los más fáciles de resolver porque lo único que hacemos es calcular el cuadrado de mi primer término, que en este caso a por a, o sea cuadrada, y el cuadrado de mi segundo término b por b, b cuadrada, y siempre va a ser menos porque más por menos me va a dar menos. Y mi resultado va a ser una diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Ahora sí. Vamos con nuestro primer ejemplo. Por favor, inténtenlo. 5a más 3b por 5a menos 3b, por favor. Sería 25a cuadrada menos 9b cuadrada. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí. Muy bien. Cuadrado del primer término, 5 por 5, 25a por a cuadrada. Podemos hacer ley de signos, más por menos, menos, o incluso nada más poner el menos. 3 por 3, 9, b por b, b cuadrada. Viene un planteamiento, es un poquito diferente, es sobre los binomios conjugados, pero cambia. Dice, si la suma entre dos números es 15 y su resta es 6, ¿cuál es la diferencia entre los cuadrados de cada uno? Veamos qué pasó. Veamos datos. Me dice que la suma entre dos números cualquiera es 15 y que su resta es 6. ¿Sí o no? Dos números cualquiera puede ser A y B, X y Y, ML, lo que se les ocurra. Ahora, estos dos, si los pongo en horizontal juntos, ¿en qué se convierten, queridos? En unos binomios conjugados. ¿Todos hasta aquí me siguen? Bueno. Ahora, me dice que A más B vale 15 y A menos B vale 6. Prácticamente me está dando el valor. Lo único que yo tendría que hacer es sustituir valores. En lugar de colocar A más B, escribo 15. Y en lugar de escribir A menos B, escribo 6. Y entonces, como tengo dos cantidades, puedo realizar el producto. ¿Cuánto es 15 por 6? 90. Y ese sería su resultado. ¿Cuál es la diferencia? 90. Siguiente, binomios con término común. Los binomios con término común son aquellos que voy a sacar la raíz de más que raíz, voy a elevar al cuadrado mi primer término, porque ese término va a estar en ambos. Pero, si se dan cuenta, el segundo cambia, en uno es B y en otro es C. Entonces, ¿qué va a pasar? A estos los voy a llamar
no comunes y voy a hacer para mi segundo término la suma de los no comunes por mi término común, o sea, B más C por A. Y para mi tercer término va a ser producto de los no comunes y me va a dar por resultado un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Duditas? ¿Vamos a un primer ejercicio? Por favor, resuelve el primer ejercicio que es x menos 2 por x menos 9. Ya. Bien, ¿cuál fue tu resultado? X cuadrada menos 11x más 18. Muy bien. Sí, es x cuadrado menos 11, ¿no? Y más 18. Bien. Bueno. Resultados. Cuadrado del primer término, x por x cuadrada, suma de los no comunes, menos 2 más menos 9, signos iguales se suman, 9 y 2 son 11 y se queda su signo que es negativo, eso es 11x, muy bien. Y producto de los no comunes, 2 por 9 son 18 y menos por menos da más. ¿Dudas? Bueno. Aquí hay un siguiente que dice, calcula el área del siguiente rectángulo, 3x más 1 por 2x más 1. Aquí cambia. ¿Se dan cuenta que aquí x y x es la misma? Pero aquí no es lo mismo. 3x más y 2x más. Cambian las x. Aquí va a cambiar mi forma de resolución. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? A mí ya me salió un resultado, pero no sé si esté bien. Bien, ¿cuál es tu resultado? Sería 6x cuadrada más 5x más 1. ¡Wow! Vamos a ver qué pasó aquí. Hay una forma de solución. Pueden hacer toda su operación de multiplicación, como les veíamos hace rato, o pueden hacer lo siguiente. Hacer el producto de los primeros términos. 3 por 2 son 6, x por x cuadrada. Luego pueden hacer los centros, 1 por 2 son 2, y luego los extremos, 3 por 1 son 3. Estos términos los dos son lineales o son x, entonces los puedo sumar. 2 más 3 me va a dar 5 y al final, para mi tercer término, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar mis otros dos términos o los segundos términos. 1 por 1, 1 y mi resultado me da 6x cuadrada más 5x más 1. ¿Dudas hasta aquí? Binomio al cubo. Este es a veces como que el más, más complejo, porque tengo que calcular 4 términos. Para este voy a hacer cubo de mi primer término más el triple del cuadrado de mi primer término por el segundo. Mi primer término lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 3 y luego lo multiplico por mi segundo término. Para el tercer término lo que voy a hacer es que voy a hacer el triple del primero por el cuadrado del segundo. El segundo lo elevo al cuadrado. Y el cuarto término va a ser cubo del segundo término. Aquí está el primero. 5t menos 3n al cubo. Ya, Mix. Bien, ¿cuál fue tu resultado, querido? 125t al cubo menos 225t al cuadrado n más 135t n al cuadrado menos 27n al cubo. Así es. Resultado, como bien nos dijeron, cubo del primer término, 5 al cubo es 5 por 5, 25 por 5, 125. T a la tercera me da t al cubo. Triple del cuadrado del primero. Cuadrado del primero, 5 por 5, 25. T por t, t al cuadrado por 3 son 75 t cuadrada. Por 3, 225 t cuadrada n. Muy bien. Tercer término. Triple del primero, 3 por 5 son 15. Cuadrado del segundo, 3 por 3, 9n al cuadrado. 15 por 9, 135 tn al cuadrado. Muy bien. Cubo del segundo término. 3 por 3, 9, por 3, 27, n al cubo. Uno más. Calcular el volumen del siguiente sólido, por favor. 4x más 3. Tenemos que calcular volumen.
Si tengo que calcular un volumen, entonces es L al cubo, entonces sería 4x más 3 al cubo. Que quedaría como 64x cúbica más 144x cuadrada más 108x más 27. Muy bien, querido. ¿Alguien tiene algo diferente? No, me salió lo mismo. ¿Lo mismo? Muy bien, vamos a ver qué pasó. Cubo del primer término es 4 por 4, 16 por 4, son 63. X a la tercera me da x al cubo. Triple del primer término al cuadrado es 4 por 4, 16x cuadrada, por 3 me da 48. Por 3 de mi segundo término, 144x cuadrada, muy bien. Triple del primer término por el cuadrado del segundo, 3 por 4 son 12. Cuadrado del segundo son 3 por 3, 9. 12 por 9, 108x. Y cubo del segundo término serían 3 por 3, 9 por 3, 27. Las factorizaciones no es otra cosa más que regresar a su forma base mi producto o mi resultado o el trinomio o el binomio que me den, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, para regresarlo a su forma base, tengo que hacerlo llegar al binomio al cuadrado. Si mi resultado es una diferencia de cuadrados, lo tengo que regresar a un binomio conjugado. Si tengo un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, lo tengo que regresar a un binomio con término común. Y obviamente, si es un cubo perfecto de un binomio, que es el más fácil de encontrar, vamos a regresarlo a un binomio al cubo. ¿Dudas hasta aquí? Primer ejercicio, por favor, relacionen columnas. Trinomio cuadrado perfecto, ¿qué me tiene que dar por resultado? Bueno, en la opción C, binomio al cuadrado. Sería el trinomio, corresponde al binomio al cuadrado, inciso C. Una diferencia de cuadrados, ¿a qué corresponde? A binomios conjugados. A un binomio conjugado, muy bien. El trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, ¿a qué corresponde? Binomios con término común. El con término común. ¿Y el cubo perfecto de un binomio? Binomio al cubo. Binomio al cubo. Por lo tanto, me quedaría mi resultado C, D, A y B. ¿No? Entonces, puedo comenzar con mi primer caso de factorización. Trinomio cuadrado perfecto. Lo van a distinguir siempre porque siempre el primer término va a ser el doble en el segundo, como aquí tienen r cuadrada, ese es su primer término. En su segundo tienen que tener 2 veces r. Esa es la forma. ¿Cómo lo voy a factorizar? Bueno, voy a sacar raíz del primer término, que va a ser r cuadrada raíz, pues es r. Raíz de mi segundo término, que va a ser s al cuadrado raíz, pues solo me queda s. Ahora, ya tengo r y s. El signo que van a colocar entre estos dos términos va a ser siempre el de mi segundo término, que en este caso va a ser menos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Lo único que hacen es colocar r menos s al cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces vamos. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado que tiene por área 64a cuadrada menos 16a más 1, por favor? Queda 8a menos 1 al cuadrado. Muy bien, esa es su factorización. ¿Ese es ya nuestro resultado final? Sí, es igual 8a menos 1 al cuadrado. ¿Alguien difiere de este resultado? ¿No? ¿Todos se fueron? Ese es el resultado de mi ejercicio. Siento decirles que están mal. Y no me vean con cara de qué les sucede si yo factoricé bien. En efecto, muy bien, han factorizado correctamente. Raíz del primer término, pues es 8a. Raíz de mi segundo término, pues es 1. Signo del segundo término, pues es menos. ¿Pero qué creen? Lean el planteamiento. ¿Cuál es el perímetro de un cuadrado? ¿Ya vieron? No, nada más es factorizar. En este planteamiento me está pidiendo que yo calcule un perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro de un cuadrado? Multiplicando 4 por L. Entonces hago 4 por L va a ser igual a 4 por 8, 32A. 4 por 1, 4. Menos por más, menos.
Resultado final, 32a menos 4. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso yo siempre les reitero, les insto a que lean su planteamiento. ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros prácticamente nos quedamos a la mitad de nuestro ejercicio. ¿Continuamos? ¿Sí? Ahora sí, factoriza la siguiente expresión. ¿Qué expresión es esa, queridos? ¿Cómo se llama eso? Una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza? Bueno, lo único que voy a hacer es que voy a calcular raíz de mi primer término y raíz de mi segundo término. Raíz de 9 es 3, raíz de x cuarta es x cuadrada, raíz de 16 es 4 y raíz de y sexta es y cúbica. Ahora, como sé que es una diferencia de cuadrados y mi forma base o inicial es un binomio conjugados, los términos los voy a colocar en dos paréntesis diferentes. Y entonces hago 3x cuadrada, espacio, 4y cúbica, y en otro paréntesis los vuelvo a colocar en mis términos. La única diferencia es que uno va a ser positivo y uno va a ser negativo, ¿sale? Ahora sí les toca 9 menos a cuarta, por favor. Quedaría como 3 más a cuadrada, bueno, paréntesis 3 más a cuadrada, se cierra y luego el otro paréntesis 3 menos a cuadrada. Bien, ¿qué hago aquí? Bueno, raíz de primer término es 3, raíz de mi segundo término es a cuadrada, los coloco en dos paréntesis diferentes, uno positivo, uno negativo. Tercer tipo de factorización, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Ese es el que a veces yo considero el más complejo porque este tiene números aparte, no solo voy a sacar la raíz de mi primer término. Raíz de mi primer término pues es x. ¿Cómo calculo mis dos valores que van aquí? O los términos b y c. Muy sencillo, tengo que buscar dos números que sumados me den el coeficiente de mi segundo término, pero multiplicados me den el valor de mi tercer término. ¿Cómo es esto? En este caso, bueno, si yo hago 8 menos 2, ¿qué me da? 6. Y si yo multiplico 8 por 2, me da 16. Entonces, un número tendría que ser negativo, que sería este 2, para que pueda yo restárselo al 8 y me dé el 6. Y haga yo aquí en mi multiplicación menos por más menos. Y mi resultado sea x más 8 por x menos 2. Ahora sí, entonces, x cuadrada más 13x más 40, por favor. X más 8, X más 5. Bueno, muy bien. Raíz de mi primer término, x. 8 más 5 me da 13 y 8 por 5 me da 40. Resultado, x más 8 por x más 5. Por eso recomiendo mucho que aprendamos o recordemos nuestras tablas de multiplicar, porque así podemos verificar cuáles son como que los valores ahí que podemos encontrar. Vamos al siguiente. Factoriza la expresión y este es un cubo perfecto de un binomio, acuérdense. ¿Cómo factorizo este? Es el más sencillo también. Yo considero, o sea, es muy difícil hacer el factor o el producto notable más bien, pero es muy sencillo factorizarlo. Eso es lo más sencillo. Lo único que hay que hacer es sacar raíz del primer término, raíz cúbica, claro está, y raíz cúbica del último término. Raíz cúbica de x cúbica es x, raíz cúbica de y cúbica es y. Todos mis signos son positivos, entonces aquí mi signo es positivo. Lo único que hago es x más y al cubo. ¿Quieren hacer uno ustedes? ¿Sí? Por favor. Ya, mis programas hiciste bien. Tú dime tu resultado. Me salió 2x más y al cubo. Bien, no dudes de tus resultados, querida. Así es, resultado correcto, raíz de 8 es 2 y raíz de x cúbica es x, raíz de y cúbica es y. Entonces mi resultado es 2x más y al cubo. Muy bien, ¿alguien tiene dudas hasta aquí? Si no hay dudas, hasta aquí llegan los temas de nuestro día de hoy.